digamos, uno puede ver el impacto económico restringido a unos límites geográficos específicos, una ciudad, un municipio, un pueblo, incluso como una zona geográfica o un área metropolitana o rural, de lo que pasa. Entonces, digamos, imaginémonos Barranquilla, el Carnaval de Barranquilla y su área metropolitana, y es cuál es el nivel de gasto que hacen los organizadores para que se dé un festival, ¿no? No todo ese gasto es impacto directo sobre la economía barranquillera. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje de ese gasto que hacen los organizadores que se va a pagar proveedores que no son de Barranquilla. Entonces, básicamente el ejercicio pues es sencillo, pero pues sencillo para uno preguntarlo, pero para el organizador no es tan fácil, y es saber de ese gasto total de la organización qué porcentaje se va en pago de proveedores locales. Obviamente, si le paga a Bianca por unos pasajes para traer a X o cual artista, pues esa plata no se queda en Barranquilla. Si le paga a un escenógrafo o a una empresa de sonido específica que venga fuera de Barranquilla para hacer un montaje X en el festival, en el carnaval, perdón, eso no se queda en Barranquilla. Sin embargo, digamos, los que cuidan las calles, los que hacen el aseo, los que hacen otros montajes más sencillos, quizás, etcétera, en fin, todas esas contrataciones internas, en los hoteles dentro de Barranquilla, toda esa plata sí se queda. Entonces se hace un cálculo del total del gasto de la organización, cuánto se gasta en proveedores locales, y ese es el nivel de impacto directo, que se complementa con el nivel de impacto indirecto, que es el que hacen los asistentes al festival. Y no son todos los asistentes, son los asistentes no locales, digamos, son los asistentes que no residen en el ámbito geográfico, en la ciudad, digamos. ¿Por qué? Porque eso tiene una razón muy digamos, concreta, y es que el gasto que un barranquillero hace durante el Carnaval de Barranquilla, si no existiera el Carnaval de Barranquilla, lo haría en otra actividad alternativa dentro de la economía de la misma ciudad, ¿de acuerdo? Es decir, se iría a hacer un mejor mercado al éxito, bueno, a la Olímpica, allá es la Olímpica, haría un mejor mercado en la Olímpica, o hubiera ido a cine con la novia, o lo hubiera ahorrado, cualquier otra cosa, pero lo hubiera gastado también en la economía barranquillera. Digamos, ese es el supuesto. Entonces, no es el gasto de los barranquilleros el que se toma en cuenta en el cálculo del impacto indirecto, es el cálculo de los no residentes en la ciudad, que sí hacen un influjo, una inyección de dinero sobre la economía barranquillera al ir, y sí gastan en alimentación, en transporte, en alojamiento, etcétera, en todo lo que vimos. Entonces, impacto directo, impacto indirecto, y aquí básicamente hacemos un cálculo de la población no local, de la población no residente, eh, por el número de asistentes, y les preguntamos cuánto gasta en promedio diario en alojamiento, en compras, en alimentación, en trago, en tututún, y vamos sumando, y le preguntamos además cuántos días se queda y cuántas noches se queda, y sacamos digamos, el número de días promedio y el número de noches promedio en cada uno. Estoy teniendo un poquito en la metodología, pero pues parece, y lo multiplicamos por el número de días promedio, y después hacemos una expansión estadística para saber cuánto significa el gasto de los no locales en Barranquilla. Y con estas dos, pues sumándoles, es el impacto económico total, ¿sí? Un poco. No tengo una diapositiva, pero obviamente otra de las esferas de lo económico es un diagnóstico. Como si lo social, lo cultural y lo económico fuera poco, también tratamos de hacer un diagnóstico también leve, digamos, de las capacidades de gestión de los organizadores. Cuando les preguntamos las cifras de empleo, gasto, etcétera, también les preguntamos cómo se organizan para hacer el festival. Entonces, digamos, eso es otro ámbito de la gestión, específicamente de lo económico, específicamente en la gestión que hacemos en este estudio. Nuevamente más horizontal aún, digamos, como otro aspecto del análisis. Entonces, ¿qué mejor forma como de mostrar cómo se aplica esta metodología como con ejemplos? Les traigo dos a colación, que son, creo que, festivales bien en las esquinas de lo que puede ser la muestra de ya casi 50 festivales que hemos analizado. Este está en la esquina de los grandotes, está en la esquina de los muy platudos, de los que generan mucha plata. Y ahorita vamos a otro que genera muy poquita plata.
y vamos a ver cómo se conjuga con el valor cultural y social, que no es, digamos, obviamente no hay una correspondencia automática entre el uno y el otro. Este es el Festival Francisco Lombre, que quizás después del Festival Vallenato es el segundo festival más grande. Bueno, quizás le compite al Cuna de Acordeones, pero en Villanueva, Guajira. Esto es en Riohacha, Festival Francisco Lombre, y lo analizamos en 2016. Una afluencia de 45.000 personas, que no es poquito, o sea, es una playa, no sé si han estado en Riohacha, pero es una playa, Riohacha tiene una playa amplísima, y a lo largo de toda la playa pues ponen el escenario y hacen un mega escenario a donde llegan, digamos, en el pico 45.000 personas, y sucede esto que es el Festival Francisco el Hombre. Entonces, digamos, metámonos un poco en lo que es el Festival Francisco el Hombre. Hablemos del impacto económico directo de este festival, y es básicamente cuánto vale. ¿Cuánto vale? Vale casi 1.000 millones de pesos montar este festival, y ese sería el impacto económico directo, que lo financia básicamente recaudo por boletería y abonos. Son 300, fíjense que es casi una tercera parte, un poco más, el 36% de los recursos los recaudan a través de boletería. Eso no es usual. Eso es cuando usted tiene una manifestación así de comercial como el Vallenato, donde se pagan palcos de 2, 5 millones de pesos, con botella de bucanas incluida y tututún. Ustedes ya se imaginan el setting de la vaina, pues que uno puede recaudar el 36% por boletería. No todos los festivales, este es uno de los que lo hace. Recursos propios de la empresa son 100 millones, por lo general son aportes más bien en especie que ellos mismos dan, con espacios de trabajo, con trabajo voluntario, etc. El programa Concertación pues da el 6%, 62 millones, que para otros festivales todo sería la vida entera. Para ellos es apenas el 6% de la financiación, pues en algo les ayuda. La alcaldía de Riohacha pone 250 millones de pesos, obviamente le hace una apuesta desde lo... Claro, hay otro aspecto, es cuando uno se pone a analizar como todos los aspectos sociológicos, políticos, etcétera, pues los festivales también son escenarios políticos, y este sí que lo es. El vallenato sí que, pues, no sé si han estado en un festival vallenato en Valledupar, pero pues ahí se reúne todo el poder, los cacaos del poder en Colombia, y es evidente. Y esto también, digamos, aquí está el poder de la costa atlántica reunido ahí, y ahí también suceden cosas, digamos, de relaciones de poder importante. El caso es que la alcaldía de Riohacha no es indiferente al tema y pone 250 millones de pesos, y patrocinios 215 millones, que también es una cifra que casi la cuarta parte del festival se financia a través de patrocinios. También tiene que ser algo así. Uno ve, digamos, básicamente la playa y las calles de Riohacha forradas de néctar, bucanas, de totutún, bueno, en fin, todos los tipos de licores que ustedes se puedan imaginar, todos los licores queriendo patrocinar el festival, y efectivamente lo hacen, y efectivamente recaudan los 215 millones, cervezas, Águila Light, en fin, que también tiene implicaciones. Me adelanto un poco, digamos, también pasa incluso en Mono Núñez, no tiene que ser vallenato, estamos hablando de música colombiana andina, también es forrado de águila y aguardiente del valle, en este caso, que también tiene implicaciones. Me estoy adelantando sobre, digamos, sobre la polución visual, de lo que implica sobre digamos, el tema de impacto sobre la sostenibilidad, digamos, en este caso con la polución visual sobre el municipio. En fin, me adelanto ahí. El caso es que este festival vale casi 1.000 millones, pero tan solo el 35% de esos 1.000 se queda en Riohacha. Fíjense, otra forma de ponerlo es que el 65% se va pagando en otro tipo de proveedores de por fuera de Riohacha, que lo hace pensar a uno en el tema de las capacidades muchísimo, nuestro tema de capacidades, porque es usted, ese cacareo de que la cultura produce réditos económicos, sí, siempre y cuando usted tenga la capacidad realmente para agenciarlo. Si no tiene, se le va esa platica, porque obviamente esto va, por ejemplo, la amplificación de esto lo hace una vaina que se llama Miche Producciones, que viene de Barranquilla. El nivel de amplificación y de todo el montaje necesario a nivel de sonido, escénicas, y en general todo el montaje, digamos, de una tarima de 45.000 personas, eso no hay en Riohacha quien lo pueda proveer. Entonces se trae desde Barranquilla, esa plata no queda en Barranquilla. En fin, súmenle los pasajes de avión y lo que quieran ahí, para dar un resultado que apenas en la tercera parte de todo eso se queda en la ciudad
y es un tema básicamente de que en Riohacha no existen las capacidades instaladas necesarias para mantener ese capital en la ciudad, se les va, ¿no? Entonces ahí empieza a relativizarse pues todo ese mega impacto económico que quizás no queda. Vámonos al lado también del impacto indirecto, que son los públicos. Hay algo que parece un ejercicio súper básico de estudios de públicos, que es caracterizar a los públicos, pero cuando uno les llega, les recuerdo que nosotros hacemos cerca de 200 a 300 encuestas por festival, depende de la escala del festival, pero cuando uno les llega con datos sobre el público, pues son los más felices porque creo que de los 50 que hemos estudiado, uno hace estudios de público. Lo había hecho justamente. Este era el único que había hecho un ejercicio inicial no tan profundo, pero 49 no. Y de todas las magnitudes. ¿Ellos lo habían hecho con una universidad o este fue el que hicieron con la universidad? Ellos lo habían hecho con una universidad y una caja de compensación, tal vez en Riohacha, si no estoy mal, como hay una cosa. ¿Sí? ¿Conoces o qué? Vale. Pero pues es la excepción, no la regla, definitivamente. Los públicos son las audiencias, son los grandes desconocidos de la cultura y eso ya es un lugar común. Entonces cuando uno les llega con un ejercicio tan básico como como decir cuántos hombres, cuántas mujeres, cuáles son las edades, etcétera, pues es una maravilla para esta gente. Aquí en este caso pues tenemos un miti-miti un poquito más hacia los hombres que las mujeres. Voy a pasar rápido por las cosas que no son tan interesantes. Es chévere que asisten todas las capas de la sociedad, los más jóvenes, los no tan jóvenes, los ya mayorcitos y los muy mayores, asisten todos. Realmente es un evento de ciudad, pues Riohacha no es una ciudad gigantesca y casi todo el mundo está en la playa, obviamente muy segmentado, ¿no? Me estoy adelantando al valor social y a lo que se ve, digamos, a nivel de uso de espacios y la población. Son 45.000, pero muy bien separaditos, ¿no? Es normal también, voy a mezclar todo con todo también porque así es que se vuelve interesante, y es cómo los festivales suelen repetir las estructuras sociales del resto del año. La costa, Colombia es un país muy segmentado y la costa es especialmente segmentada, entonces casi que hay barreras donde uno ve los palcos de los 2 millones de pesos o los 5 millones de pesos con las botellas de Bucanas, el segundo nivel que son ya paraditos, ya no sé, no mentiras, el segundo nivel sí tiene sillas, pero ya no está en palco, y ya no tienen de Bucanas, sino tiene que comprar la de Guarito o la de Sello Rojo ahí en un estanco. El tercer nivel que todo el mundo está con cerveza Águila, y el último nivel que está al final, que es la gente que no tiene ni para las dos. Creo que el tercer nivel tocaba comprar 2 cervezas Águilas para acceder ahí, y el último nivel es la gente que está simplemente como cogiendo los restos del sonido y de la proyección después, como sin pagar ningún tipo de cosas, pero todo Riohacha está en la playa. Lo que pasa es que está muy bien segmentadita por los organizadores del festival. Me adelanto nuevamente, pero obviamente este último nivel de asistentes pues tenía el peor de los sonidos, no tenía una proyección clara, y obviamente decían, pues queremos también participar del festival, pero nos gustaría participar de otra forma que tratando de oír los restos del sonido de lo que les queda pues a los que están en las mejores secciones del festival. Bueno, mezclé cosas con cosas, pero funciona. Aquí, digamos, también hacemos una caracterización a partir de qué tipo de ocupación tienen. El 58% son empleados, básicamente. Empresarios e independientes pues suman un 25% más. Estudiantes y jubilados, bueno, ahí nuevamente hay una participación como de todo tipo de ocupaciones y todo tipo también de niveles de escolarización, quienes tienen primaria, quienes tienen un bachillerato básico, nivel técnico, pregrado aquí en verde, y los que tienen un posgrado asombrosamente el 29%, pero también este es un festival donde uno ve que hay un de todito en la participación de las 45.000 personas, no en todos es así, ahorita vamos a ver el otro festival si nos da tiempo. El caso es que, bueno, y finalmente los residentes de Riohacha son 71% y 29% no, que no es nada despreciable, es decir, que el 30% usted logre atraerlo de otras ciudades, pues es muy importante. Básicamente el resto de La Guajira, Maicao, San Juan, La Junta, de Barranquilla, Santa Marta, Medellín y Bogotá, gente que se desplaza. Si uno lo hiciera en el Festival Vallenato, probablemente eso crece aún más,
o en el Carnaval de Barranquilla. Hay otros que daban el 1%, digamos, hay festivales que, por ejemplo, el de Alabados, Gualíes y el Levantamiento de Tumbas, era yo, el Rolo, con mis 2 encuestadores y un periodista de Telepacífico. Esos éramos todos, pero digamos, el 29% no es poco. Y decíamos que multiplicamos esos 45.000 personas por 29%, por el número de personas que dijo que su razón de viaje, o los no locales cuya razón de viaje principal es el festival. Los que llegan por chepa no los tomamos en cuenta, digamos, es como una decisión metodológica conservadora, porque usted no le podría asignar al festival o achacar al festival el gasto de una persona que llegó ahí por casualidad, ¿sí? Hay gente que llega a Riohacha y seguramente estaba de negocios y se topó con la cosa y dijo, chévere, venga, vemos vallenatico un ratico, pero esa persona no tomó una decisión de gasto en función del festival, lo tomó porque estaba trabajando, vendiendo unas vacas, comprando unas cabras, lo que sea, pero no estaba en él. Entonces ese gasto, cuando la persona dice, llegué aquí por casualidad y no quería venir, pues no, mi intención no era el festival, ese no lo tomamos en cuenta. Entonces, pues ahí hay también pues, un tema metodológico, y de esos 45.000 llegamos a 11.570, es la población no local con estas condiciones, y lo multiplicamos por el gasto promedio en cada una de las categorías de gasto, por el número de días promedio y número de noches promedio en el caso del alojamiento. Así es la torta, un poco de cómo se reparten los distintos sectores económicos. Entradas a los eventos del festival pues son caras, 21%, alojamientos 15%, alimentación el 21% del gasto, entretenimiento que le hace trago 19%, transporte interno dentro de Riohacha y compras de artículos, para un total de un gasto promedio diario por persona de 342.000, que no es poco, es decir, entre la botella de trago que me compro, la entrada al festival que me puede costar 100.000 pesos o 50 lucas, comer bien durante los días del festival y comprarme cualquier cosa por ahí, pues yo me gasto 342.000 pesos, y esos 11.000 personas pues producen un gasto de 13.000 millones de pesos aproximadamente en la economía de Riohacha, que es importante. Pues es un festival que genera muchos recursos, digamos, a la ciudad, al territorio. Por eso también, digamos, no es de extrañar que la alcaldía le meta plata, digamos, todo eso son réditos también políticos, económicos y pues de todo tipo para la misma alcaldía. Ustedes ven ahí como mensajes de recomendaciones, obviamente ahí hay un potencial. El vallenato es un tema interesante porque el vallenato, si lo saben o no lo saben, pues el vallenato es una manifestación reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y también aquí como parte del PCI, de la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial en Colombia. Eso le da una serie de implicaciones sobre, pues es un festival que está agenciando, que está vehiculando algo que es del patrimonio cultural de la humanidad, y es increíble como el festival no es capaz, a pesar de que tiene esta magnitud y esta escala en lo económico, no es capaz de articular también otros sectores. También desde lo económico, digamos, ustedes ven aquí todas las calles de Riohacha pues con todas las mochilas, y obviamente llegan los guayús y etcétera a montar sus puestos. Bueno, no solo hay mochilas, también hay perros, hay butifarras, hay lo que ustedes se puedan imaginar que hay, y hay toda una economía, digamos, formal e informal alrededor de esto, pero no es a raíz de una decisión de los organizadores que articulen pues todo el resto de lo que puede ser la economía en La Guajira. Por ejemplo, visitas, sector turístico patrimonial, le sugeríamos el desarrollo de un circuito turístico del vallenato que incluya la visita a la tumba de Francisco el Hombre, dado que pues, es el festival de Francisco el Hombre, ir a Macho Bayo. Uno podría hacer un recorrido alrededor de todo lo que significa el patrimonio y el vallenato, qué significa eso, pero sí, no sucedía, digamos, no había una conexión. Si bien los organizadores están muy conscientes de esta declaratoria, no hacían nada por irrigar esos beneficios económicos dentro de un ecosistema patrimonial y económico también de la región. Entonces, pues ahí había como unas claves de lectura, recomendaciones de lo que le hacemos a los organizadores. Sumando impacto directo e indirecto, pues es un festival que no es bicoca, son 14.000 millones de pesos de inversión,
Es decir, por cada peso que mete el sector público se multiplica por 13, hay un multiplicador de la inversión de 1 a 13 que es gigante, ¿no? Cuando uno se mete en los temas sociales e identitarios y patrimoniales, pues tiene otra visión de las cosas. Es decir, les decía, si uno se quedara ahí, decía, no, pues esto es la berraquera. Produce 14.000 millones de pesos para la economía de La Guajira, y si uno mide si el rasero es únicamente económico, pues uno dice, no, pues la machera. Y nuestro encuentro de alabados de Igualíes sería pues la embarrada porque no genera nada. Pero digamos esta visión, las otras dos patas, que es lo patrimonial y lo social, pues también nos dan otra visión del festival. Básicamente, pues voy a tratar de agilizar un poquito. ¿Cómo estamos de tiempo? Las y media. Bueno, vamos a ver si... digamos, hay decisiones de programación interesantes dentro del Festival Francisco el Hombre. Sí hacen algo un poco por la innovación, bueno, sabiendo muy poco de vallenato honestamente, pero un poco a partir de lo que ellos nos decían, y Rafa Ramos, digamos, que son entendidos en la música del Atlántico, etcétera, tradicional, nos decía, es interesante el sistema de premiación, ellos premian un cantante, una agrupación, un acordeonero. Realmente más que tener, digamos, un incentivo a las nuevas canciones y a la innovación, digamos, de las temáticas vallenatas, lo que tenían era un incentivo a la interpretación, es decir, el mejor cantante, la mejor agrupación, el mejor acordeonero y el mejor tal vez percusionista, y se me pasó. Entonces premiaba un poco el virtuosismo, más no la creación en sí misma. Habían tenido alguna vez una categoría de premiación de canción inédita, que ya no la tenían. Igual esto tiene su valor y genera también un incentivo a nuevas generaciones de músicos para que se renueve la tradición vallenata, ¿no? ¿Quién va a ser el nuevo cantante? ¿Quién va a ser la nueva agrupación o el acordeonero revelación de este año? Y obviamente ahí hay agentes musicales también, digamos, hay implicaciones desde las redes de trabajo que se generan, los sellos discográficos que tienen vocación por el vallenato están pilas a ver qué talentos salen ahí. Obviamente ahí están los RCNs y los caracoles y estas chicas ahí presentando la vaina. O sea, ahí hay también un ecosistema de medios alrededor de como pues el vallenato, que es una cosa muy fuerte en Colombia, y es interesante, hay economías también asociadas ahí de lo que sigue pasando. Sin embargo, pues se queda ahí, digamos, en la reflexión de lo patrimonial y de la innovación y de la transmisión de una generación a otra de los valores y de ese patrimonio, se queda ahí. Tratan de hacer algunos espacios de discusión y talleres con muy poca asistencia, realmente les hacen muy poca divulgación. La gente quiere ir en la noche a la playa, pasarla bueno, a ver a Silvestre, que va a tocar eventualmente, que el que no haya visto esa vaina, los ejércitos silvestristas, una vaina especial. Integración, y hay algo que uno echa de menos, el que lea el PES Vallenato, el Plan Especial de Salvaguardia, pues uno dice, hay momentos que son como el crisol digamos, cultural y patrimonial. En el caso del vallenato, pues son las parrandas, donde sucede el vallenato son las parrandas, son en espacios más bien pequeños, son irrigados por cantidades generosas de trago, y al final con un sancocho, y ahí es donde sucede el vallenato, la piquería, toda la improvisación, etc. Y también como el virtuosismo de los... Obviamente pero uno no ve en el Festival Francisco el Hombre que suceda algo más por fuera de la gran playa de las 45.000 personas, ¿no? No hay parrandas en las esquinas. ¿Quién lo dijera? Pues yo estuve hace muchísimo, en el 97, allá hace 20 años, en el Festival Vallenato, y por más masivo que sea, uno sí ve que el resto de la ciudad tiene como pequeños chispazos del festival. En las esquinas suceden cosas, la gente está tocando, la gente se está emborrachando y tocando en las esquinas, que es muy chévere, que hay pequeños grupos, hay pequeñas tarimas, los bares están también programando, como que toda la ciudad está viviendo la cosa. En Riohacha no, es la playa, todo el mundo, y el resto de la ciudad pues muerta, básicamente. Entonces, todo para decir que esos espacios digamos, de integración entre nuevas generaciones, viejos juglares, la comunidad con los músicos un poco más profesionales, con los más amateurs, etcétera, eso no se da. Digamos, es una gran tarima ya, y el resto de la gente, digamos, por fuera. Eso también es otra de las cosas que desde lo social se analiza, y es como qué tanto el público es partícipe de la misma manifestación, o simplemente yo recibo cosas y usted me entrega
pues, unos contenidos. Este es el caso donde yo estoy acá y ustedes allá y nosotros acá. Y le recomendábamos justamente, pues al ser un festival tan masivo y con todo, pues digamos, todo el potencial que tiene La Guajira como sitio, digamos, turístico, no solo en lo ecológico, sino también como en el patrimonio, pues articular más el festival con otros objetivos del Plan Especial de Salvaguardia del Vallenato, o posicionar este festival como una plataforma del vallenato tradicional, pero también con una visión moderna y hay nuevos talentos, hacer, digamos, hacer algo más porque haya esos espacios de integración entre viejos juglares que están ahí, la Junta está ahí, Patillal está ahí, en fin, Villanueva está muy cerca, ¿por qué no articular todo ese ecosistema de juglares con nuevas generaciones y descentralizarlo de la playa? Haga escenarios de improvisación, uno como que siente que es demasiado tarima y poco digamos, poca improvisación en lo que se da ahí. Lo mismo, y bueno, y en participación, digamos, esto era lo patrimonial cultural, obviamente, y en la cohesión social, algo de lo que les contaba ya, está supremamente segmentado. La playa, digamos, claro, son 45.000, pero hay una segmentación clarísima que repite la segmentación económica del día a día de una ciudad como puede ser Riohacha o cualquier otra en Colombia, pero en este caso Riohacha, también la repite como en la forma como organiza el escenario, ¿no? En los que pueden pagar el palco, en los que pueden pagarse una botella de guaro, en los que pueden pagar 2 cervezas, en los que no pueden pagar nada o no quieren hacerlo, y también la calidad de la recepción era así, obviamente los primeros tenían el mejor sonido, quizás las 2 primeras secciones, los de atrás pues se oía decentemente y los de atrás realmente los últimos se oían el eco del festival, ¿no? Entonces decía, pues aquí estamos, pues porque es el festival, cuando uno hacía las entrevistas con ellos, pero no hay otro tipo de escenarios gratuitos donde nosotros podamos acceder de una forma pues más integrada y más, pues digamos más respetuosa, por decirlo así, digamos con el público que no tiene o no quiere pues pagar. No hay una propuesta para incluir a las diferentes capas sociales dentro del festival, más allá de simplemente como pues lo que le alcance del sonido inicial. No hay buenos repetidores, no hay buenas pantallas hacia afuera. Entonces la recomendación sí era cuidar sobre todo los espacios gratuitos para el público en general, sea que usted les dé una mejor amplificación o unos repetidores, yo no sé cómo se llama esa cuestión, los que sepan de amplificación, pero unas buenas torres de sonido atrás y unas pantallas para que también la recepción sea, digamos, digna, o haga otros eventos descentralizados dentro de la ciudad para que distintos barrios y zonas y tipos de clases sociales puedan acceder al festival. Definitivamente, digamos, era un festival que es chévere los festivales, esto, digamos, estoy repitiendo palabras de gente de antropólogos y todo eso, el festival justamente es el lugar de la subversión de la realidad. Yo cambio la realidad, digamos, en el Festival de Blancos y Negros, es donde los de abajo le pueden dar espumazos o un harinazo al de arriba, donde se le puede dar un espumazo al policía que durante el resto del año el policía se la monta uno se la puede montar al policía durante los días del festival, y esos son los carnavales y eso es las festividades, se subvierte la realidad, y eso es interesante cuando sucede. Riohacha no, Riohacha seguía, digamos, simplemente hacía una recreación de la misma realidad y no la subvertía, que también uno le dice, bueno, que hasta dónde es una celebración y simplemente repite lo mismo de siempre. En fin, es una pequeña desviación, pero creo que es importante. Pensando en los organizadores, que les contaba que era otra de las esferas de análisis, digamos, tienen un modelo de financiación pues diversificado, como ven ustedes, tienen fuentes públicas, el ministerio, el nivel nacional, consiguen plata de la alcaldía de Riohacha, consiguen escenarios además, consiguen patrocinios públicos, venden boletas, tienen, en fin, tienen un esquema diversificado de fuentes. Ese que les mostré ahorita es un esquema muy raro en los festivales, muy pocos tienen diversificación entre lo privado, lo público, lo nacional y lo municipal, etcétera, que tengan de todo, pero no dependan de uno solo, es muy extraño. Por lo general dependen del programa de concertación o dependen del político de turno que les dio una gran inyección de dinero, pero
el esquema de sostenibilidad y de diversificación de fuentes de financiación es algo que no tienen. Riohacha sí lo tiene, o sea, no es que no tenga gente con capacidades de gestión, sí lo tienen. De hecho, ¿cómo es que se llama? Bueno, el gestor ya se me olvidó su nombre. Bueno, se los quedo debiendo. Es un tipo con capacidades y pues logra recoger todas esas fuentes de financiación, logra conseguir los patrocinios, etcétera. No tiene un problema de capacidades, digamos, en la parte administrativa y de gestión de recursos del festival. No es ese su problema, lo tiene bien. En la estrategia de medios, pues, realmente, pues ahorita casi que, digamos, aquí hay una participación importantísima de canales de televisión a nivel nacional, nuevamente como les contaba, ahí está RCN, está Caracol, están los grandes medios, porque es Festival Vallenato, porque están los grandes capitales también del licor del país, etcétera. Si ustedes van a un festival pequeño, por lo general, eso es puras redes sociales. Ahorita el segundo, que creo que no les voy a alcanzar a contárselos el segundo, pero el segundo que tengo es el Festival de Cine de Pasto, que es de La Guajira. Nos íbamos a ir a Pasto a una cosa que es muy de nicho, que es el Festival de Cine, que es para un nicho de cineasta. Imagínense nacer cineasta en Pasto. Eso es, y ese festival es para esa gente que nace con la vena por el audiovisual allá. Y pues obviamente ahí no hay, esto no sucede en el Festival de Cine de Pasto, es más bien internet, redes sociales y amigos. Amigos y redes sociales es como algo como común a todo el tiempo, a todos los festivales, pero obviamente los medios de comunicación así de presentes, pues radio y televisión no es algo común. Riohacha sí lo tiene. Tienen desafío en cuanto al uso de espacios y entorno, un poco ya les describí cómo se organizaba la playa. Tienen ese desafío de diversificar los espacios, hacer un evento más que irrigue los distintos espacios de la ciudad, y un desafío obviamente relacionado con el manejo de basuras. Ustedes pueden imaginarse cómo queda la playa al día siguiente de cada uno de estos eventos, en bolsas plásticas, en vidrios, en lo que ustedes se puedan imaginar ahí. Esos impactos visuales, impactos sobre las basuras, impactos sobre también la distorsión de sonido, etcétera, todo eso va sumando también como en externalidades no solo positivas, sino también negativas que agencian los festivales en espacios geográficos. Hacemos también una evaluación de los aspectos logísticos, muy básicas, como les contamos, tratamos de hacer un poquito de todo. Esto es como para devolverles al festival también algún tipo de evaluación sobre aspectos. Ellos se rajaron en alojamientos, restaurantes y bares disponibles. Realmente Riohacha no tiene como restaurantes más de 2 o 3 al lado de la playa, y más de 2 o 3 bares como muy precarios, entonces la gente lo evaluó también, y el aseo y manejo de basuras pues fue la rajada más grande digamos de la gestión. Y bueno, un poco antes de, sí, creo que sí quedan unos minuticos para hablar del de cine, pero si uno ve el Festival de Riohacha, podría decir que es un festival que desde lo económico es una gran inyección de recursos para la ciudad, desde su aporte desde el impacto directo más el indirecto. Sin embargo, no logra como revertir ese impacto económico también robusteciendo el capital patrimonial del vallenato, y lo podría hacer. Digamos, tiene un nivel de afluencia importantísimo, podría activar los circuitos de turismo patrimonial en torno al vallenato, podría con esa plata financiar otras actividades quizás menos rentables, pero que le darían un poquito más de niveles y más de densidad, digamos, creativa al festival, trayendo a los juglares, haciendo otro tipo de espacios, proponiendo actividades en los espacios de la ciudad, en los barrios de la ciudad, en fin, proponiendo también escenarios de improvisación, piquerías, y eso no se da. Es el festival que simplemente se limita como a esa gran playa, sabe que le funciona, y como que privilegia lo económico por encima de los otros aspectos que darían como un poco más de interés y más de, digamos, como un valor más holístico, digamos, al festival como un todo. En este caso es muy bien desde lo económico, pero quizás para un experto vallenato, un patrimonialista del vallenato, es un festival que poco a poco va perdiendo su capacidad para generar nuevas e interesantes
digamos, aportes al patrimonio mismo que es el vallenato, pudiéndolo hacer. Entonces un poco eso fue el mensaje para sus organizadores. Usted tiene lo que no tienen muchos festivales, que es billete y la capacidad para generarlo. Trate de irrigarlo en las otras esferas, trate también de subvierta la realidad, trate de hacer cosas distintas digamos, para las distintas capas sociales de la ciudad, en fin, y creo que lo recibieron bien. Esto fue hace un par de años. Aquí nos vamos, digamos, al otro lado del espectro, primero de la geografía nacional, nos vamos desde Riohacha hasta Pasto, nos vamos desde el vallenato hasta el cine de autor, que es otro tipo de cosa, y estamos aquí en el Festival Internacional de Cine de Pasto, el FICPA, que lo analizamos el año pasado. Es un festival pues muy pequeño, muchos hombres. A los hombres parece gustarles más el cine que a las mujeres, por lo menos en Pasto. Bueno, un paréntesis metodológico, nosotros trabajamos con la cifra del número de asistentes que nos da cada festival. Quisiéramos, o sea, si tuviéramos el bolsillo, pues pondríamos probablemente unos drones de esos súper especializados y por metro cuadrado hacer unos cálculos sofisticadísimos, pero eso parece que no es tan sofisticado. Cada vez tener un drone es menos sofisticado. Hay métodos de cálculo, digamos, de conglomeraciones a partir de eso, pero obviamente digamos, no los tenemos en el marco de este estudio. Lo que sí trabajamos es con la cifra del número de asistentes que nos da cada festival. Esto no es verdad, digamos, no es verdad que 7.000, que ellos por lo general inflan la cifra muchísimo. En el caso de Riohacha, las 45.000 personas uno sí las ve y las siente al lado de uno. Aquí estos 7.000, nosotros hacemos una especie de filtro. Digamos, de hecho hace un par de meses estuvimos en el Festival de Jazz y Blues de Bucaramanga, al cual me voy ahorita para darles los resultados, pero en el festival pues ponen 4.000 asistentes y uno va a los auditorios y son auditorios con 200 personas, 3 días seguidos. Y si uno hace el supuesto de que nadie se repite y que todo el mundo es gente distinta, uno le dice, pues hermano, le entraron 600 personas, no le entraron las 2.000 o 4.000 que dijo Niabati. Entonces, pues ahí en ese caso, cuando los cálculos, digamos, uno los puede hacer relativamente fácil, como que hacemos una adaptación o tratamos de perfilar mejor el número de personas. Aquí quizás debimos haberlo hecho con el de cine. Claro que ellos tienen a lo largo, digamos, tienen proyecciones, exhibiciones en pueblos aledaños a Pasto, en las cárceles de Pasto lo hacen, entonces era muy difícil determinar hasta dónde era paja y hasta dónde era realidad, que esas 7.500. Uno dice que puede estar un poquito inflado, pero ellos sí tratan de sacar el festival, digamos, a distintos ámbitos de la ciudad, a las cárceles como ancianatos, y a otros municipios aledaños a Pasto, entonces pues obviamente dejamos lo que nos dijeron y pues a ojo cerrado lo cogemos, más hombres que mujeres, muchos jóvenes, no súper jóvenes, pero sí, digamos, sí, entre 18 y 24, mucho estudiante, obviamente van a ver ahorita la ocupación, mucho estudiante y mucho recién egresado. Quizás los más viejos no están tan interesados en el festival, es un festival muy joven, cuyo público es muy joven. Empleados 26%, estudiantes otro 26%, casi que entre empleados y estudiantes hacen el 50%, vinculado al sector, tenemos, bueno, hay ese editorial, pero realmente es audiovisual, y aquí tenemos 31 con pregrado y 22, si no estoy mal, es con técnico. Entonces, pues ahí como es gente asociada quizás al sector audiovisual en buena parte, o por lo menos como con intereses en el sector, una población muy joven. También, digamos, no es poco, aquí el 17% viene de afuera. Claro, Nariño es internacional, es frontera y uno dice, pucha, ¿por qué? Porque, o sea, con las dinámicas de frontera pues son muy interesantes cuando no pasa lo que pasa en este momento entre la de Venezuela y Colombia. Aquí entre la de Ecuador y Colombia, los eventos de frontera pues tienen esto, y es que la gente, digamos, es una zona de frontera, hay mucho, digamos, Putumayo, Tolima, Valle, Pichincha de Ecuador, venían, Nariño, el resto de municipios, Boyacá, Bogotá, pues es un festival chiquito pero abierto. Hicimos el mismo ejercicio, 7.500 por el 17, por la gente que quiere ir
y no los que llegaron de Chepa, pues nos dio 1.100 personas, es menos que eso realmente, pero pues no teníamos cómo controvertir la cifra un poco para llegar a algo más apropiado, y les preguntamos lo mismo, ¿cuánto gastan? Aquí el gasto, si se acuerdan, en Riohacha era 300 y pico mil pesos, sumen la botella, sumen la entrada, tututún, aquí es una entradita de cine y una Coca-Cola con sándwich, ahí uno se va a los 95.000 pesos, digamos, en un hostal de la ciudad, es un festival mucho más joven, mucho más mochilero, si se quiere, más alternativo, y nos da pues un impacto diario más modesto, 95.000 pesos para cerca de 500 millones de pesos, que no es que sea poco, pero pues sí es mucho menor de lo que realmente esa cifra iría para abajo si uno tuviera una estimación mucho más acertada de cuánta gente va al festival, digamos, una más precisa, pues. Pero pues digamos es un impacto que en términos económicos no es una locura para la ciudad de Pasto. Es en otros ámbitos donde se da su valor, digamos, no es en el económico. Aquí no tenemos el desglose del impacto directo, pero básicamente vale 81 millones de pesos, ya no 1.000, sino 81 millones de pesos hacer el festival, para algo más de 600 millones de pesos de impacto económico total. Y empieza a volverse interesante cuando uno lo mezcla con las otras dos patas de lo social y lo cultural, en este caso lo cinematográfico. El festival es una apuesta como en tres áreas. ¿Ya estoy a punto? No. Bueno, bien. Hace una apuesta como por tres grandes capítulos de su apuesta de contenidos. Es algo que llaman desarrollo de audiencias, quieren nuevas audiencias para el cine, hacen talleres de formación para el incipientísimo sector audiovisual de Pasto, pues hacen como unos escenarios de formación y hacen algo que quieren llamar como una especie de mercadillo, unos encuentros encuentros del sector audiovisual de allá para que sucedan quizás no negocios, pero sí alianzas productivas. Entonces algo relacionado con nuevas audiencias para el cine, formación para las que ya están involucradas con el audiovisual y espacios de encuentro sectorial para redes de trabajo. Entonces, pues si lo ven es un festival muy contenido, pero pues tiene 3 capítulos de actividad interesante. El primero es el desarrollo de una audiencia para el audiovisual independiente en Pasto y en Nariño. Quiere ampliar y diversificar audiencias en la región, tiene una muestra infantil, tiene talleres, clases de clown también para integrar como lo audiovisual con payasos, una cosa interesante. Va hacia las poblaciones marginadas, tiene lo llaman cine accesible, en un ancianato, tienen en el corregimiento de Catambuco, hacen una proyección y cada edición van a un municipio distinto, tienen pantalla inflable y proyectan cosas en sitios donde nunca ha habido proyecciones y es interesante. Tienen foros y conversatorios con el fin de animar y extender la relación con sus públicos, y en las universidades pues tienen como una gran relación con el sistema universitario de Pasto para hacer proyecciones aquí y allá para integrar las universidades ahí. Entonces uno ve, si se dan cuenta, o sea, como si uno se da cuenta, Riohacha poniendo en una mega playa 45.000 personas, y estos sus 1.000 personas, pero repartiéndolas en, digamos, casi escogidas en pinzas, en ancianatos, en corregimientos, en las universidades, en foros y conversatorios, en fin, y en salas de cine, por supuesto, también, pero cuidando como esa relación como hacia el público para diversificar y aumentar la audiencia del audiovisual en Pasto y en Nariño, pues y es valioso ese componente. Digamos, no estaba tan evidente en el de La Guajira, pero hacemos como una evaluación de 1 a 5, tipo en el colegio, con el público, que nos digan qué tanto el festival hace lo siguiente y permite que usted acceda a la producción audiovisual de Pasto y Nariño y lo hace bien, permite que usted acceda y conozca la producción colombiana también, hay estrenos o reestrenos colombianos más bien dentro del festival, contenidos audiovisuales de calidad, más o menos, hay una, pero sí, un espacio de encuentro y de actualización del sector audiovisual de Pasto, sí lo era, diversifica la oferta cultural de la ciudad, por supuesto, donde quizás no es que se haya rajado, pero menos impacto hubo, es que permite el acceso de toda la comunidad a la ciudad a sus eventos. Obviamente la gente dice, ok, usted va a los ancianatos, va a la cárcel, va al municipio de Catambuco, pero nos gustaría que ojalá logre llegar a más sitios de la ciudad, y pues la gente pues un poco lo reflejaba ahí con esa estadística.
Mm, la propuesta de contenidos del FICPA pues es chévere, también es como hace una apuesta por contenidos nariñenses, por productoras nariñenses y sus producciones. Tiene algo chévere también es que las películas colombianas o incluso ecuatorianas que muestran, trata de que hayan tenido algún componente de producción, que no sean nariñenses probablemente, pero algún componente o alguna persona, digamos, allá mostraron, ¿cómo se llama esta en blanco y negro que salió hace un par de años medio loca, la peli? Medellín, Ay, sí, sí, los nadie salió. no, Los Nadie no. Es una película como medio disparatada, como con unas marionetas que es en blanco y negro, como... Sí, 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 esa. Sí, es como un disparate. Parece que como que la gente la odia o la ama, pero la directora de arte era pastusa. Entonces ella fue como que tratan de elegir unos contenidos que digamos haya algo del talento local también ahí y las personas pues van y hablan de sus películas y pues tienen ese criterio curatorial básico, pero creo yo valioso también dentro de lo que estaban mostrando ahí. Eh, presentaron otra pues así un poco perversa que es Chamán, el que no lo haya visto. Pero pues Chamán sucede en el Putumayo, es una historia alrededor de un chamán en el Putumayo y Putumayo es de la zona esta geográfica, entonces pues, en fin, pero tienen ese interés también de mostrar como algo, como una especie de identidad visual de la región y es interesante esa apuesta. Sin embargo, hacen de todito. Es verdad también que hacen un poco de todito, hacen esto, pero muestran cosas también, refritos, cosas nuevas, por aceptar lo que aceptan. Entonces, pues como que es interesante, pero es un poco de todito. Les proponíamos un proceso curatorial quizás más claro y contundente. La gente no sabía realmente, no había una programación tan clara ni una apuesta clara que la gente pudiera definir. El público mismo nos decía, pues aquí hay de todito y está chévere, pero pues es como por descubrir porque no había como una propuesta clara. También los organizadores decían, no, nos gusta también diversificar, entonces metemos terror, animaciones, contenidos web y presentaban todo tipo de cosas, claro, que como que desdibujaban la contundencia curatorial del evento. Y las condiciones técnicas de proyección pues eran, sin sorpresa, pésimas. Digamos en salones como este, lo que pasa es que este está bien acondicionado, se puede oscurecer totalmente, etc. Aquí se podría hacer una proyección más o menos decente de una película. Allá, digamos, en las universidades les contaba que el sistema de universidades lo asociaban al festival, pero lo hacían como con la luz del sol entrando así durante el mediodía y uno veía pues como la pantalla ahí más o menos la película de lo que pasaba, no oscurecía en la sala, la gente hablaba durante el evento, entraban y salían, el sonido era muy malo. De hecho, dentro de una de las proyecciones principales, es así en el megateatro de Pasto por la noche, se les fregó la película y no tuvieron que cancelar y devolver la plata. Todo por problemas técnicos de producción. Realmente, pues, estos son dos personajes, un financista y un cineasta, que hacen una apuesta, pues, y trabajan con todo el corazón, pero todo no lo pueden hacer y eventualmente, pues, tienen problemas de gestión, también de producción y uno de los temas descuidados realmente es los aspectos técnicos de proyección. Como se dan cuenta, este estudio ha evolucionado, les contaba al principio que ha ido evolucionando desde una visión alejada, mira, esto es lo que produces económicamente, y se ha vuelto realmente como una oportunidad para devolver información valiosa a los gestores de estos festivales, diciéndonos unos datos sobre su público, sobre el impacto que generan, pero también tratamos de articular como las percepciones del público y de los agentes más también del cine, en este caso, del vallenato en el otro, eh, para llevarlas a los organizadores y mejorar sus condiciones de lo social, de lo económico y de lo patrimonial mismo. Se ha vuelto, que creo que es acertado como esa evolución que ha tenido. Tiene unos espacios de formación, obviamente es un ni chicha ni limonada, es una buena intención, no es suficientemente profundo para que uno pueda decir que estos espacios de formación sean unos talleres como que mejoren rotundamente las técnicas y los aspectos profesionales de quien hace audiovisual en Pasto, ni tampoco pues son una breve introducción de sensibilización, digamos tienen algún nivel, de hecho traen digamos
el, el, eh, el, el sonidista de chamán pues hizo una charla sobre sonido y cómo lo hizo, y una charla interesante, etcétera, pero tampoco se configura como en una cuestión estructurada de formación y complementaria de los vacíos de la formación audiovisual. Pasto no tiene una facultad de cine, y los que estudian pues se van a Cali o a Bogotá o a otros lados del mundo, pero obviamente hay grandes vacíos, digamos, en la formación audiovisual de quienes quieren tener una vida en el audiovisual en Pasto, y pues esto obviamente el sector dice no, es que deberían hacer algo aún más profundo, pero pues los organizadores dicen pues nosotros no somos una universidad, pues hacemos lo que podemos, tratamos de traer temas que sabemos que son importantes, de guión, este man del sonidista, bueno, tratamos de coger las oportunidades que hay por ahí para, para, para dar una sensibilización inicial sobre ciertos temas importantes que sabemos que son importantes para quienes están en el sector, pero sabemos que no llegamos al nivel de profundidad de lo que implicaría llenar un vacío formativo en la ciudad de Pasto. Pero hacen una labor interesante. Sin embargo, les recomendamos que podrían ser como un agente articulador y asesor para procesos de formación. Lo que sí recibe el FICPA es un montón de información sobre necesidades de formación. Entonces le puede articular a las universidades, decirle, oiga, mire que aquí vino este y no sé qué, y sabemos cuáles son las necesidades, y un poco articularse con el sector de universidades. Me voy a echar 5 minutos, si no están muy aburridos, ¿termino? Sí, porque creo que alcanzo. Y espacios de encuentro sectorial, hombre, pues hay un puñado de empresas audiovisuales en la ciudad y en el departamento de Nariño, y esto sí que puede, digamos, digamos lo que hacen es encuentro entre ellos mismos, ¿sí? Ellos tienen uno que se llama Kunturi, la Kunturi que te mostré el otro día, Kunturi con otras empresas audiovisuales, y se muestran entre ellas mismas, que quizás ya se conocen, pero ellas mismas, las empresas, decían que nota que pudieran traer otros agentes de otras ciudades también para interactuar con ellos y ampliar nuestras capacidades de mercado, ¿no? Como que esta es una nueva plataforma del FICPA, unos encuentros sectoriales, las incipientes empresas de la ciudad muestran su portafolio de servicios, y les gustaría tener un receptor del otro lado un poquito con capacidad de desarrollo de mercados, digamos, productoras de otras ciudades del país, proveedores de servicios de otras ciudades del país, para tener un poquito más de, digamos, de unión y posibilidades de desarrollo de redes y ampliación de mercados con otros tipos de agentes. No lo tienen, pero el festival pues les recomendamos que se movieran en esa dirección, y pues para allá va. Voy muy rápido, digamos, más bien les hago el esquema de trabajo de la organización. Son estas dos personas que tratan de hacer todo, el de las finanzas trata de levantar la plata y hace toda la parte de los números y de producción, y el otro es el de los contenidos, pero es gente que no ha logrado, digamos, irrigar o por lo menos delegar mejor su actividad en un equipo de trabajo más complejo y más constante. Entonces pues forzosamente todas las decisiones pasan por ellos dos, y pues muchas cosas se les escapan, por ejemplo las condiciones de proyección, todo el tema de las luces, horarios que no se cumplen, etiquetas que se olvidan comprar a buena hora, en fin. Entonces pues problemas de gestión muy comunes a la mayoría de festivales en Colombia, que se tienen que, digamos, uno podría decir que los equipos de trabajo de los festivales pues son como una especie de chicle que se expanden durante los días del festival, se agrandan con voluntarios, logísticos, etcétera, y se reducen al mínimo el resto del año para lograr, como que guardan un carboncito prendido, que son a veces dos personas, tratando de hacer una labor como de gestión, y se van ampliando ese equipo en la medida en que se amplía el festival, tiene algunos asesores, y eso pues es digamos, la estrategia para su sostenibilidad, pero también, digamos, eso también no tienen gente específica en cada una de las labores que necesita, pues digamos, no tenían un director de producción, y eso se notaba. Estoy ya resumiendo muy rápido, hallazgos más grandes. Es un festival con plena capacidad de potencial para evolucionar en todos los aspectos, en lo económico, en la parte de gestión, en el impacto que puede tener sobre el incipiente sector ahí, en la articulación con el sector de formación de la ciudad, con el sistema de salas alternas de Pasto, que es muy pequeño pero puede seguirlo irrigando.
festival muy valioso para el audiovisual en Nariño, con varios desafíos de gestión que identificamos un poco también como otra de las dimensiones de lo económico, más allá de darles la cifra de esto es lo que usted produce a la ciudad, que pues es interesante también, pero, pero ahora sí me toca parar porque me toca volar. La intención de mostrar este otro, que es el FICPA, era otro lugar geográfico, otra escala de festival y otro festival donde quizás lo económico no es lo central, sino en su capacidad para articular un sector. ¿Sí? Esto era darle vida a un sector en un lugar difícil como puede ser Pasto para el audiovisual, como un festival justamente es la plataforma que le da vida a este sector audiovisual y lo logra bastante bien, y quizás su valor está más desde este lado que desde el aporte en impacto económico directo e indirecto, o en la conjunción de los distintos valores es que más bien se entiende el valor del FICPA y no solo desde lo económico. Eso es lo que tenía por contarles y pues gracias. Gracias a ustedes y muchas gracias por venir. Y nada, para contarles que también un poco la problema del tiempo es porque David tiene que salir corriendo desde el aeropuerto para que no lo deje el avión. Entonces, pues muchas gracias de verdad por acompañarnos. Gracias a ustedes. Tiene que salir ya o alcanzas a hacer una pregunta. Sí, hágale mientras apago esta vaina. Quería saber si ustedes han estimado en alguna medida el impacto que tienen estos festivales como a nivel regional. O sea, principalmente si genera vínculos entre zonas rurales cercanas en gran medida con estos centros urbanos. O sea, la respuesta es no lo hemos medido, sí sucede. Sí sucede, digamos, hay festivales que tienen como una parte de su programación es a propósito, digamos, vincularse con los municipios aledaños, que son espacios, digamos, los paisas lo hacen mucho porque tienen mucha conciencia de espacio, digamos, de área metropolitana, entonces, en fin, pero no solo los paisas, ahí, pues digamos, estos elegían un municipio por año para descentralizar su oferta, y ir a un municipio por cada año. Son a veces iniciativas como pequeñas. Como les decía, pues no tenemos la capacidad metodológica ni de equipo de trabajo ni de recursos como para... Lo ideal sería pillarse el proceso de construcción por lo menos un mes antes y como entrevistar a todos los agentes posibles. Chévere ir a ese ancianato, a la cárcel, a este municipio, ver cómo la gente recibe por primera vez un audiovisual en su vida proyectado de esa forma. Entonces no lo medimos, no lo evaluamos, sabemos que sucede, nos gustaría hacerlo si tuviéramos un poquito, a veces, quizás una vez en Medellín, que se descentralizó el Festival de Jazz de Medellín, en un municipio fuimos hasta allí, medimos algo, pero sucede, pero pues no, metodológicamente no vamos para allá, hasta allá. No es tan usual igual, no es tan usual, digamos el de Ribache sí estamos proponiendo como, hey, usted muévase aquí, tiene todo este parche que es la Guajira, y donde sucede el vallenato pues también es en el campo. Usted podría hacer un recorrido patrimonial bien chévere por fuera, en Dibuya, ya se me olvidó el sitio, en Matacaballos, yo no sé cómo es que se llama, en Pasacaballos, en fin. Sucede, pero no lo medimos. Pero en todo caso, siempre esos vínculos son más como en la realización del evento, ¿sí? Buscando nuevos públicos, nuevas regiones, pero no en la organización, sino en los servicios que brinda el festival como tal, que se vinculen de otras regiones. Claro, no lo hemos visto, la verdad no es tan usual eso que usted dice. Es más, sería todo un desafío logístico, porque pues, conviene mucho por la escala, economías de escala, concentrar en un espacio geográfico toda la oferta. De hecho, estos que logran descentralizarse como en pequeños espacios y en los barrios, todo eso, porque tienen un nivel de organización y capacidades de producción y de gestión pues mejores, ¿no? Es más fácil reunir a todo el mundo en una playa que hacer cositas separadas, todas bien producidas, con buen nivel de producción, con unos contenidos interesantes. Eso también genera desafíos en términos de producción, y más si usted piensa en municipios aledaños, en descentralizar a nivel departamental. No lo hemos visto honestamente como en estos casi 50 festivales, pero podría pasar. ¿Sabe cuánto vale en promedio el estudio? No sé cuánto está costando últimamente, sé que hacen 6 festivales con menos de 200 millones, y ahí es casi 30 millones por festival, todo incluido, es decir,
ya el impuesto, retenciones y todo, es como cada festival se estudia con 20 millones, Sí. más o menos. Pues es como, se le hace rendir la plática. Por eso digo que es muy horizontal, hacemos Sí. como Pero de entonces todo. yo me perdí esa parte. ¿Quién es el gran gestor? ¿Mi cultura o no? Mincultura lo contrata, el programa de concertación lo contrata. Ahora, cuando son festivales con mayor magnitud, digamos la Bienal de Danza de Cali, que era un evento más grande, Se sube. ahí se sube el presupuesto. Una vez cotizamos incluso para una cosa más grande, y pues, digamos, para esta escala tipo FICPA es ideal, para Francisco el Hombre es corto. Es Sí. corto porque uno hace muestras Entiendo. muy chiquitas, no cada vez, temas de representatividad estadística somos como, pues, lo que sea. Chao. 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 Muchas Que les gracias. vaya bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias. Ya se acabaron, este era el último. No, hay otro y vamos a tener un evento que nos ha invitado de Puerto Rico, Sí. que es Javier Hernández, que es lo que ven allí como mapeado. Me gusta mucho como todos los temas del cordillera de Puerto Rico y toda la serie de cosas. Pero hace parte del ciclo, ¿sí? No, digamos que Siento ya que no. estas presentaciones de investigación ya tenemos una más y cierre.